Durante casi medio siglo, los enigmas que rodean a Elvis Presley han alimentado conjeturas sin fin, teorías de fans y rumores imposibles de acallar. Sin embargo, nada pudo preparar al mundo para lo que estaba a punto de revelarse. Gracias a una tecnología de inteligencia artificial de vanguardia, un grupo de investigadores logró escanear un cuarto secreto, oculto durante décadas dentro de la residencia privada del rey del rock. Lo que encontraron allí no eran simples recuerdos ni reliquias olvidadas. Se trataba de un descubrimiento asombroso que reavivó las sospechas más persistentes sobre su vida, sus conflictos internos y un legado aún no contado. La gran pregunta surgió de inmediato. ¿Podría este espacio oculto cambiar todo lo que creíamos saber sobre Elvis Presley? ¿Qué fue exactamente lo que reveló la inteligencia artificial dentro de esas habitaciones selladas? El escaneo que rompió el silencio. Durante casi 50 años, la planta superior de Graceland fue considerada un terreno sagrado, cerrada al público, envuelta en silencio y conservada como si en cualquier momento Elvis pudiera volver a subir aquellas escaleras. Los visitantes podían recorrer el primer piso lleno de lujo, admirar la famosa Jungle Room, o detenerse en el jardín de meditación donde reposan sus restos. Pero la escalera que conducía al segundo piso siempre permaneció como una frontera infranqueable. Esa frontera solo empezó a tambalearse cuando una tecnología, hasta entonces reservada para la exploración espacial y las investigaciones forenses, fue trasladada a Memphis. De pronto, el espacio más inaccesible de la historia de la música ya no parecía intocable. Todo comenzó en silencio, con la llegada de un equipo de especialistas bajo la oscuridad de la noche. No trajeron palancas ni llaves maestras. Sus herramientas eran dispositivos capaces de desvelar capas de misterio sin siquiera girar un picaporte. Escáneres montados se instalaron al pie de la escalera y a lo largo de las paredes exteriores. Algunos eran apenas más grandes que una cámara de mano, pero podían penetrar superficies utilizando ondas de luz y sonido totalmente inofensivas. Por primera vez desde 1977, unos ojos digitales estaban a punto de cruzar el umbral que ningún ser humano había vuelto a franquear. El proceso fue lento y minucioso. Los láseres proyectaban cuadrículas invisibles sobre la puerta sellada, midiendo cada relieve con precisión microscópica. Cada pulso de luz generaba datos que, al combinarse, formaban el esqueleto arquitectónico del espacio prohibido. Luego llegaron los escáneres 3D, que añadieron profundidad y textura al modelo emergente. Poco a poco, paredes, muebles y puertas comenzaron a cobrar forma en las pantallas del centro de control, línea tras línea, píxel por píxel. La segunda planta de Graceland, un mito para los forasteros, reaparecía ahora en forma digital. Pero fue la imagen espectral la que elevó la atención a lo extraordinario. Esta tecnología no solo reconstruía volúmenes, sino que detectaba materiales, pigmentos y hasta residuos invisibles al ojo humano. Cada longitud de onda narraba una historia. La tela de unas cortinas, el barniz de un mueble, el contorno de objetos olvidados durante décadas. Cuando los primeros perfiles de una silla y un marco de cama se hicieron visibles, la habitación dejó de ser leyenda. Se volvió real, cercana, extrañamente íntima. Los observadores describieron la atmósfera como eléctrica, casi inquietante, como si las propias paredes se resistieran a ser expuestas, acostumbradas a guardar su secreto. Primeras imágenes, primeras ondas de choque. Cuando la IA logró unir los fragmentos y proyectar las primeras imágenes coherentes, los monitores mostraron lo que parecía un espectro surgiendo de las sombras. Durante años, los fans habían especulado sobre lo que aún se conservaba en el segundo piso. ¿Se había modificado? ¿La familia había retirado objetos personales? Por primera vez, esas teorías dieron paso a la certeza digital. El espacio no era un mito, estaba intacto. La distribución apareció primero. Un entramado de pasillos y habitaciones, en el centro de las cuales se encontraba el dormitorio de Elvis. Era más grande de lo que muchos habían imaginado, aunque sorprendentemente sobrio comparado con la decoración teatral del primer piso. La IA
mostró la cama hecha a medida, amplia y majestuosa, acompañada de mesitas de noche a cada lado. Sobre una descansaba una lámpara con su pantalla de tela perfectamente conservada. Sobre la otra, un objeto que dejó sin palabras a los técnicos. Un montón de libros gastados, aún apoyados unos contra otros, como si esperaran el regreso de su dueño. La siguiente revelación fue el baño, el lugar donde Elvis vivió sus últimos instantes. La IA delineó los sanitarios, los azulejos y hasta una toalla doblada sobre un barandal. Se distinguían botellas alineadas en un estante y la textura de una alfombra sobre el suelo de baldosas. Era un cuarto común, pero transformado por la historia en un santuario cultural. En el armario colgaban todavía camisas, chaquetas y pantalones, intactos en sus perchas de madera desde el verano de 1977. No eran trajes de escenario, sino ropa cotidiana, del hombre detrás del mito. En una mesa baja se esparcían papeles con anotaciones apresuradas, garabatos que jamás había visto un biógrafo. Junto a la cama, vinilos de gospel y un tocadiscos detenido como si hubiera sido pausado apenas unas horas antes. Las primeras filtraciones de estas imágenes reconstruidas provocaron un impacto inmediato. Las comunidades de fans se encendieron con incredulidad, emoción y hasta culpa por invadir un espacio que Elvis había protegido con tanto celo. Para algunos era lo más cercano a estar con él en sus últimos momentos. Para otros, una intrusión disfrazada de maravilla. Los objetos ocultos que nadie esperaba, a medida que el escaneo penetraba más allá de paredes y muebles, comenzaron a aparecer hallazgos aún más sorprendentes. Objetos profundamente personales, jamás destinados al público. Sobre una mesa de lectura se apilaban libros usados, con márgenes llenos de anotaciones hechas a mano, frases subrayadas, párrafos circulados y junto a un pasaje sobre la soledad de la fama, una nota apenas legible. Este soy yo, siempre observado, siempre atrapado. En una mesilla de noche, bajo una lámpara, la IA reconstruyó borradores de canciones, letras inconclusas, tachones y frases repetidas, como destellos de inspiración detenidos en el tiempo. Palabras como celestial o expresiones como lluvia de medianoche parecían formar parte de un universo creativo que no se apagó en sus últimos años, como muchos habían creído. No eran simples vestigios. Eran fragmentos del alma de Elvis Presley, pruebas tangibles de su lucha, de su arte y de la intimidad que siempre quiso mantener lejos de los reflectores. Incluso en el aislamiento, Elvis seguía creando. Aún en sus momentos de reclusión, Elvis no abandonaba la música. Dibujaba ideas en hojas sueltas, esbozaba melodías a lápiz. Seguía persiguiendo esa chispa creativa que había definido toda su vida. Pero la revelación más enigmática no se encontraba sobre una estantería ni encima de una mesilla de noche. Fue hallada en las sombras, bajo la cama. Los escáneres de inteligencia artificial detectaron un objeto rectangular, denso, con refuerzos metálicos en las esquinas y un cierre hermético. Lo que aparecía en el modelo digital no era una simple caja, sino algo más robusto, pesado, colocado con evidente intención. El análisis del polvo acumulado indicaba que no había sido movido en décadas. Su ubicación resultaba significativa, escondida, pero al mismo tiempo cercana, como si Elvis quisiera tenerla siempre al alcance de la mano, aunque fuera invisible a los ojos de los demás. Las especulaciones no tardaron en estallar. ¿Podría contener cartas privadas? Confesiones que jamás habían sido pensadas para el público. ¿Acaso guardaba grabaciones inéditas, cintas personales que demostrarían que su música no se detuvo en 1977? Otros imaginaron documentos financieros o incluso archivos médicos capaces de alterar por completo la manera en que se recordaban sus últimos años. Lo más desconcertante era su sola existencia. ¿Por qué Elvis mantenía esa caja tan cerca de donde dormía? ¿Era un refugio de recuerdos entrañables o un cofre cargado con pesares demasiado pesados para compartir? Los analistas forenses señalaron que no había rastro de manipulaciones, ni indicio alguno de que alguien la hubiera abierto tras su muerte.
El objeto permanecía en silencio, sellado, envuelto en misterio, y sin embargo su presencia parecía otorgar a la habitación un peso aún mayor. Los libros anotados revelaban a un hombre que luchaba con la soledad. Los borradores de canciones mostraban a un artista que seguía tendiendo la mano hacia el arte. Y aquella caja metálica, oculta bajo la cama, emergía como la pieza más enigmática de todas. Un recipiente que parecía guardar no solo pertenencias, sino respuestas. La IA había hecho su trabajo, sacando a la luz objetos congelados en el tiempo. Pero el verdadero significado, los pensamientos escritos en los márgenes, las melodías nunca cantadas, los secretos guardados en ese cofre, quedaban fuera del alcance de cualquier escáner. Y entonces surge la pregunta inevitable. ¿Por qué ese espacio permaneció intacto durante tantas décadas? ¿Qué fuerza invisible lo mantuvo sellado ante el mundo? ¿Por qué permaneció cerrada la habitación? En medio de los brillantes candelabros y las coloridas vidrieras de pavo real de Graceland, siempre hubo una frontera inamovible, la escalera que llevaba al segundo piso, bloqueada con una cuerda que transmitía una silenciosa advertencia. Desde aquel fatídico agosto de 1977, cuando la vida de Elvis Presley llegó a su fin en la planta superior, ese espacio quedó clausurado. No fue renovado, no fue preparado para turistas, ni transformado en un escaparate como el resto de la mansión. La decisión no respondía únicamente a la conservación ni al dinero. Era un asunto de dignidad, de privacidad y de respeto hacia el único lugar que Elvis había reservado solo para sí mismo. En los días posteriores a su fallecimiento, Vernon Presley, su padre, devastado por la pérdida y acosado por la presión de la prensa, tomó una determinación que marcaría la historia de Graceland. El piso superior permanecería cerrado. Nada se retiraría, nada se exhibiría, nada sería tocado. Aquel era el santuario privado de su hijo y seguiría siéndolo para siempre. Con el paso de los años, esa decisión se convirtió en una norma inviolable. Nadie, ni siquiera las figuras más poderosas, tenía permitido pasar de la cuerda. Los turistas podían maravillarse con los techos espejados y las alfombras de la Jungle Room, caminar por el salón donde Elvis interpretaba himnos gospel o perderse entre los pasillos repletos de discos de oro. Pero el segundo piso permanecía intocable. Incluso presidentes fueron rechazados. Cuando Bill Clinton visitó Graceland, recibió una respuesta cortés pero firme. El acceso al nivel superior estaba prohibido. Lo mismo se aplicó a celebridades, dignatarios y amigos íntimos de la familia Presley. El rechazo era absoluto. El santuario de Elvis no se convertiría en espectáculo, ni por fama, ni por dinero, ni por poder. Pero esa misma negativa alimentó la leyenda. Cuanto más se cerraban las puertas, más crecía el deseo de la gente por conocer lo que había detrás. Los rumores se multiplicaron. Algunos aseguraban que las habitaciones estaban intactas, congeladas en el tiempo. Otros creían que habían sido modificadas para ocultar los verdaderos detalles de sus últimos días. Aquella escalera bloqueada se convirtió en el símbolo más irresistible, la puerta que ni los presidentes podían abrir. Por eso la llegada de la tecnología de escaneo con IA desató un debate tan encendido. Durante casi 5 décadas, la autoridad de la familia había sido incuestionable. Si Elvis no te había invitado, no subías. Pero con los nuevos láseres, los modelos 3D y la imagen espectral, el piso superior fue expuesto sin que nadie pusiera un pie allí. La frontera sagrada se rompió, no físicamente, sino digitalmente. Para algunos, fue un prodigio tecnológico que por fin permitió al mundo asomarse a un lugar prohibido. Para otros, se trató de una violación, una intrusión que ni las cuerdas de terciopelo pudieron detener. El legado de los Presley quedó en una delicada balanza. Las habitaciones seguían cerradas, pero sus secretos habían sido revelados por haces de luz y líneas de código. El santuario secreto de Lisa Marie. Para los extraños, el segundo piso de Graceland siempre fue un enigma, un terreno prohibido. Pero para Lisa Marie Presley, era su hogar. Mucho antes de que las cuerdas y los carteles de «Prohibido el paso» lo convirtieran en leyenda,
Ese pasillo había sido el escenario de su infancia. Su dormitorio estaba a unos pasos del de su padre, justo enfrente del baño donde, en aquella mañana de agosto de 1977, todo cambió. Para los millones de fanáticos que peregrinaban hasta la mansión, Graceland era un santuario. Para Lisa, era memoria viva, marcada en los rincones de su niñez. Tenía apenas 9 años cuando Elvis murió. Pero los recuerdos de aquellos días nunca se desvanecieron. Amigos cercanos decían que los llevaba como cicatrices silenciosas, momentos que rara vez describía con detalle, aunque dejaba entrever en entrevistas fragmentarias. Recordaba el silencio repentino que cayó sobre la casa, el cambio en las voces de los adultos, la forma en que evitaban mirarla a los ojos. Para ella, el piso superior no era solo el lugar donde vivió, era el lugar donde perdió a su padre. Y quizá esa verdad explica por qué luchó tanto por mantenerlo sellado. Con el tiempo, mientras Graceland se transformaba en uno de los hogares más visitados de Estados Unidos, Lisa Marie mantuvo una postura firme, casi desafiante, sobre los cuartos privados. Los fanáticos pedían acceso, los periodistas insistían, y los historiadores reclamaban su apertura como archivo público. Ella nunca cedió. «Ese era el santuario de mi padre», dijo una vez con voz tajante. «Se queda tal y como estaba». Sus palabras eran sencillas, pero contenían un significado profundo. Abrir esas puertas no era cuestión de satisfacer la curiosidad pública, sino de proteger la dignidad. Era una línea que se negaba a dejar que el mundo cruzara. Algunos dicen que en ocasiones regresaba allí en privado, buscando consuelo en los escenarios de su infancia. Otros aseguran que evitaba subir, incapaz de enfrentarse al tiempo detenido desde 1977. Ninguna versión se ha confirmado, y quizá ambas sean ciertas. Lo único seguro es que defendió ese espacio con la misma intensidad con la que Elvis protegió su propia intimidad. Por eso los escaneos con IA tocaron una fibra tan sensible. Las imágenes de libros anotados, canciones inconclusas, y la sombra de un cofre sellado evocaban para ella ecos de sus pasos infantiles. Para el mundo eran descubrimientos. Para Lisa, podían ser recuerdos tangibles, fragmentos de la vida compartida con su padre en aquellos pasillos silenciosos. Imagina tener 9 años, mirar a escondidas hacia su habitación por la noche, verlo leyendo, con música suave saliendo del tocadiscos y papeles con notas esparcidos junto a él. Décadas después, esos mismos objetos reaparecían en una pantalla iluminada, revelados no por la memoria sino por una máquina. No es de extrañar que Lisa Marie se opusiera a convertir el piso superior en parte de la visita turística. Para ella no era historia, era algo personal. El armario lleno de camisas no era un archivo de vestuario. Eran las prendas que rozaba al lanzarse a sus brazos. Un puñado de personas puso el pie en el espacio prohibido de Elvis, y su negativa a hablar cobra ahora más sentido que nunca. Aunque el público lleva casi 5 décadas vetado, hubo rarísimas excepciones que demuestran que algunos ojos sí alcanzaron a mirar más allá de la escalera. Sus relatos fueron vagos, fragmentarios, a menudo cuestionados. Sin embargo, los recientes escaneos con IA arrojan una nueva luz sobre ese silencio. El caso más célebre es el de Nicolas Cage, devoto confeso de Elvis de toda la vida. Cage se casó brevemente con Lisa Marie a comienzos de los 2000. Durante ese tiempo se le permitió acceder al piso superior, un privilegio casi nunca concedido a nadie fuera del círculo familiar. Pero cuando le preguntaron qué había visto, jamás ofreció detalles. Eludió describir muebles, objetos o la atmósfera de forma concreta. Sus palabras quedaron envueltas en términos amplios y desasosegantes. Perturbador, emocional, indescriptible. Durante años, los fans se preguntaron qué significaba aquello. ¿Por qué tanta vaguedad si, solo, era un dormitorio? Con la IA mostrando libros anotados, borradores inconclusos y un cofre sellado bajo la cama. Su silencio suena deliberado, como si hablar fuese traicionar algo sagrado. Muy distinto, aunque igual de curioso,
Fue un relato de 2022. Chewie Thompson, un influencer, aseguró haber sido escoltado discretamente hasta el piso superior durante una visita rutinaria. No aportó fotos ni precisiones, solo la impresión de haber entrado en un lugar donde el tiempo se negó a avanzar. Su descripción era simple pero contundente, como caminar dentro de un momento que nunca terminó. Muchos desecharon el testimonio por oportunista, pero cuando la IA reveló armarios congelados, notas dispersas y objetos personales preservados en una quietud inquietante, sus palabras sonaron menos a invención y más a prudencia. Lo que une a estos testigos, tanto la estrella de Hollywood como la figura de Internet, no es lo que contaron, sino lo que callaron. Vieron con sus propios ojos lo que la tecnología acaba de confirmar, y aún así, eligieron la contención. Su silencio refleja la negativa de la familia Presley a abrir el piso superior. Quizá no fue evasión, sino reconocimiento. Hay espacios que cargan con un peso que las palabras no pueden sostener. La arquitectura oculta del escape. No todos los secretos de Graceland eran objetos. Algunos estaban incrustados en los propios huesos de la casa. Al ir más allá del mobiliario y las pertenencias, los escaneos de la IA dejaron al descubierto detalles arquitectónicos de los que casi nadie había hablado. Ocultos tras paredes aparentemente corrientes y encaramados sobre estancias familiares, estos rasgos sugerían que Elvis no solo buscaba comodidad arriba, estaba diseñando rutas de escape. Lo más llamativo fue un estrecho tramo de escaleras casi invisible desde las áreas del tour. La IA lo cartografió. Descendía directamente desde el rellano del segundo piso hasta la cocina. Un pasaje discreto, pensado para moverse en silencio. Elvis podía bajar sin ser visto, esquivar invitados o personal y desplazarse por su propia mansión sin llamar la atención. Para un hombre cercado por cámaras y fans, esa escalera secreta no era un capricho, era protección. Los escaneos también revelaron que el pasillo superior había sido alterado estructuralmente, originalmente abierto, con barandales que daban a la escalera principal. Elvis lo mandó cerrar en sus últimos años. Se añadieron paredes y puertas, sellando por completo la planta alta respecto al resto de la casa. Lo que había sido el flujo natural de un hogar, se transformó en una fortaleza de privacidad. Abajo, visitas y risas. Arriba, silencio. Un límite físico que solo él controlaba. Incluso la distribución de puertas y tabiques sugería un diseño deliberado para la reclusión. Entradas en ángulo que creaban puntos ciegos e impedían una visión directa de las habitaciones desde el pasillo. La revelación despertó especulaciones. ¿Eran simples decisiones estéticas de una superestrella reservada o respondían a algo más? Algunos se preguntan si Elvis, abrumado por la fama, concibió su santuario superior como un retiro tan completo que rozaba el plan de huida. La escalera oculta y el corredor clausurado no eran lujos, eran salidas. Quizás no de Graceland, sino del mundo implacable que exigía que Elvis Presley estuviera siempre en escena. Lo que la IA no pudo explicar. Los escaneos ofrecieron imágenes con una claridad pasmosa, pero aquello que daban en detalle, lo negaban en significado. Las pantallas podían trazar la curva de una silla, mapear la superficie de un cofre, incluso recrear la tinta desvaída de unos garabatos. Lo que no podían era explicar la intención detrás de todo ello. La tecnología muestra el qué. Se le escapa el por qué. Los libros anotados rebosaban subrayados y marginalia críptica. Palabras como atrapado o miradas encima insinuaban un conflicto interior. Y sin embargo, los algoritmos no distinguen entre una reflexión pasajera y una confesión del alma. Eran notas de una mente inquieta que buscaba paz o simples pensamientos de una noche en vela. La máquina no ofrece respuesta. Los borradores musicales cargaban un peso similar. Títulos a medio formar, versos tachados, líneas reescritas. Cada hoja sugería a un artista todavía creando, aunque su salud flaqueara. Pero el escaneo no pudo capturar las melodías que quizá acompañaban esas palabras. ¿Trabajaba Elvis en una obra maestra truncada por el destino?
¿O eran fragmentos que nunca pensó concluir? La pregunta retumba más fuerte que las propias imágenes. Y por supuesto, está el cofre bajo la cama. La tecnología delimitó su forma, su densidad, sus bisagras metálicas. El interior, en cambio, quedó sellado a la especulación. Cartas, cintas, recuerdos. Todo es posible. La IA puede mapear la cáscara, no el alma. Ese es el paradigma de estas revelaciones. Satisfacen la curiosidad, pero profundizan el enigma. Por cada objeto identificado, surge una nueva capa de incertidumbre. Los fans observan las estancias reconstruidas y sienten a Elvis más cerca que nunca. Sin embargo, el silencio que habita esas habitaciones es ensordecedor. Lo que los escaneos expusieron no fue una resolución, sino ecos. Indicios de una historia inacabada. El santuario de Elvis, aún iluminado por la tecnología más avanzada de nuestra era, sigue siendo un rompecabezas que se resiste a completarse. Entonces, ¿qué crees tú que dejó realmente en aquella habitación oculta? ¿Música sin terminar? ¿Confesiones personales o algo para lo que el mundo aún no está preparado? Cuéntanoslo en los comentarios. Y si esta investigación te ha intrigado, no olvides dar like, compartir y suscribirte.